Buenas, mi Señor Jesucristo les bendiga. Siguiendo con nuestro tema gases, entonces pasamos ahora a las leyes que rigen el comportamiento de los gases ideales. Un gas ideal es aquel que cumple las leyes en todo el espectro de las propiedades, es decir, no se aleja de la tendencia de las leyes. Sin embargo, sabemos que trabajamos con gases reales, los cuales se desvían de estas leyes. Entonces, ¿qué? ¿Estas leyes no sirven? No, en ninguna manera. Sino que los gases reales que manejamos hoy en día son reales porque no se desvían en condiciones bajas, de baja presión, se comportan como ideales. Por lo tanto, sirven como una buena aproximación. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de un ingeniero industrial, un ingeniero mecánico que utiliza altas presiones y altas temperaturas? Bueno, utiliza la aproximación de un gas ideal y hay ecuaciones que permiten hacer ajustes a los gases reales al final. Pero sirve como un buen inicio para tener una idea de cuál va a ser el comportamiento de ese gas. Por eso es importante. ¿Ok? Entonces, la primera ley que vamos a ver es la ley de Boyle. ¿Qué dice la ley de Boyle? La ley de Boyle dice que si la masa y la temperatura de un gas permanecen constante durante el proceso, es decir, ese proceso se denomina isotérmico. Iso igual térmico, temperatura, que la temperatura es constante durante el proceso. Boyle determinó que el volumen era inversamente proporcional a la presión del gas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Pero que si la presión disminuye, entonces el volumen aumenta. De ahí tenemos que V1, o sea, volumen 1 por presión 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Siempre y cuando la masa y la temperatura sean constantes durante el proceso. Boyle determinó una gráfica más o menos parecida a esta. Si nosotros graficamos volumen en función de la temperatura y tenemos un gas y le aplicamos una pequeña presión, él va a tener un volumen. Si le hacemos el doble de presión, el volumen se va a reducir a la mitad. Y si le hacemos el triple de la presión, el volumen va a ser la tercera parte del volumen inicial. Asimismo, si dejamos de hacer presión, el volumen va a retomar nuevamente su condición inicial. Por ejemplo, tenemos este instrumento, una jeringa. La jeringa la abrimos y tiene un gas. ¿Qué gas es? Aire. Por ejemplo, aquí tenemos presión 5 mililitros. Si yo le pongo gota mágica o tapo la salida de esa jeringa, al aplicarle presión, el volumen disminuye. Si le aplico más presión, el volumen disminuye más. Si le aplico más presión, el volumen disminuye. ¿Qué pasa si yo disminuyo la presión? Se regresa el émbolo, es decir, el gas se expande y vuelve otra vez a su posición inicial. Él se volvió solo, yo simplemente quité la presión. El gas se encarga de aumentar su volumen. Por lo tanto, se cumple la ley de Boyle. Este es un experimento muy sencillo que nos permite comprobar la ley de Boyle. Vamos a hacer el ejemplo. Cierta cantidad de gas ocupa 5.8 litros a una presión de 1.2 atmósferas. Si el volumen cambia a 10.8 litros, ¿cuál será la presión del gas? Entonces, leemos el problema e identificamos las magnitudes de las cuales nos están hablando. Si yo le digo a ustedes 25 años, ¿de qué magnitud estamos hablando? De tiempo, no de masa. Si yo digo, si alguien le pregunta ¿qué edad tiene? Y usted le responde 50 kilos, la magnitud no corresponde la unidad no corresponde a la magnitud, por lo tanto la respuesta no es la misma, no corresponde a la pregunta que se hizo. La unidad de lo que yo estoy utilizando me determina qué magnitud. Entonces ya habíamos visto las magnitudes que determinan, las unidades que determinaban qué magnitudes. Entonces leemos, cierta cantidad de gas ocupa 5.8 litros. Si estamos hablando de litros, estamos hablando de volumen. Yo voy a determinar que ese es mi estado 1. Mi volumen, determinamos los 4 estados, los 4 propiedades de estado: volumen, presión, temperatura y número de moles, que se relaciona con la masa, ¿no? Entonces, volumen inicial será
5,8 litros. A una presión, o sea, ese estado 1 tenía una presión de 1,2 atmósferas. Entonces la presión 1 será 1,2 atmósferas. Entonces, si el volumen cambia, o sea, me habla de un volumen 2, cambió el estado, cambia otra vez a 10,8 litros el volumen, pero no el 1, sino el 2, 10,8 litros. ¿Cuál será la presión del gas? Entonces aquí en presión 2 ponemos una X. ¿Qué sucede con el problema? No me habla de temperatura, no me habla de número de moles. Por lo tanto, se asume que en este proceso la temperatura y el número de moles fueron constantes. Fue isotérmico, un proceso isotérmico. Se mantuvo constante la temperatura y el número de moles. Entonces aquí simplemente ponemos constante, constante, constante y constante. De ahí que tenemos, entonces aplicamos nuestra ecuación, B1 por P1 es igual a B2 por P2. Tenemos el valor 1, claro. Tengo mi valor, tengo la presión 1, tengo el volumen 2 y me preguntan P2. Por lo tanto, despejo P2. ¿Cómo lo despejo? Como el volumen está multiplicando, pasa a dividir. ¿Cómo me queda la ecuación? Me queda B1 por P1 sobre B2 es igual a P2. Simplemente reemplazo los valores, entonces reemplazo en mi ecuación B1, 5,8 litros por P1, 1,2 atmósferas, sobre 10,8 litros. ¿Listo? Eso es igual a P2. Entonces, litro con litro se cancela y el valor que me va a dar es atmósfera. Al hacer el cálculo, eso nos aproxima a 0,64 atmósferas. Esa es la presión. De esta forma, si utilizamos la ecuación de Boyle. Muchas gracias.